Gracias. Bueno, gracias por estar aquí. El título de mi charla se llama Modelando la evolución de resistencia a antibióticos en bacterias. Yo soy investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Llevo apenas 4 años ahí, donde tengo un laboratorio. Entonces, me dijeron que primero les diera como una introducción de cómo llegué a donde llegué. Y entonces, lo primero que les quería contar es que, como dijo Miroslava, yo estudié física aquí en la facultad hace ya muchos años y hice mi tesis de licenciatura con Hortensia González y Humberto Arce en el Laboratorio de Biología de Sistemas Excitables, donde empecé a trabajar cosas de biología. O sea, en general siempre me gustó la biología, pero ahí empecé a hacer más cosas de biofísica. Después, cuando acabé la licenciatura, me fui a hacer un doctorado al Imperial College London, al Departamento de Matemáticas. Entonces, más o menos me fui nada más con la idea de que quería hacer algo de lo que sabía hacer, que me gustaban mucho las matemáticas, me gustaban mucho los modelos matemáticos, y entonces más o menos la verdad es que escogí por la ciudad, me quería ir a Londres, Imperial College es una muy buena universidad, y entonces apliqué con alguien que hacía modelos matemáticos relacionados a biología. Entonces mi tutora, que es la doctora Ivana Gudel, lo que hizo fue darme un proyecto donde en realidad tenía 2 tutores, una tutora que era matemática, que estaba en Imperial College, y otro tutor que era biólogo, que estaba en la Universidad de Bath. Entonces, las cosas que tenía que hacer era, tenía que ir al Departamento de Biología y Bioquímica una vez al mes a presentar todos mis resultados con los biólogos, y un poco con la idea de que me fuera familiarizando y empezar a aprender cosas de biología en serio, ¿no? O sea, me pudiera comunicar con los biólogos de manera como mucho más normal. Y entonces, cuando acabé mi doctorado, bueno, aún así todo mi trabajo de doctorado fue totalmente teórico, me la pasé haciendo modelos matemáticos de bacterias, y cuando acabé mi doctorado, mi asesora me mandó a hacer una estancia al Max Planck en Alemania y al laboratorio de evolución experimental. Y entonces ahí yo llegué queriendo como aplicar mis modelos, y el cuate que me recibió dijo, aquí no vas a hacer modelos, esto es un laboratorio experimental, y entonces me dio unas pipetas y me puso a crecer bacterias esencialmente. Y contrario a lo que yo pensé que iba a pasar, pues a mí me encantó empezar a hacer experimentos, y entonces hice como el cruce, ¿no? Entonces resultó que me gustaba mucho más hacer experimentos que hacer teoría. Entonces, a partir de ahí, conseguí un postdoc después en la Universidad de Exeter, donde decidí hacer un postdoc totalmente experimental, como para agarrar en serio la parte experimental. Entonces, realmente mi tutor en la Universidad de Exeter fue terriblemente valiente, porque yo llegué diciendo, tengo unos meses nada más de experimental, yo sé hacer teoría, le expliqué lo que queríamos hacer, y me contrató, y entonces todo funcionó muy bien. Entonces, como que ese ha sido mi camino, y al final, hace 4 años, se abrieron unas plazas en el Laboratorio de Biología de Sistemas y Biología Sintética del Centro de Ciencias Genómicas, que está en Cuernavaca, está al lado del Instituto de Biotecnología, que es como el famoso y el grande, y bueno, apliqué, y pues me dieron la oportunidad de estar allá, y entonces me regresé, apliqué desde Reino Unido, y me regresé por esto, ¿no? Entonces ahora tengo un laboratorio multidisciplinario, donde me gusta, o sea, casi todos los alumnos que me llegan, son experimentales, pero me gusta mucho también hacer teoría. Entonces, lo que intentamos siempre es combinar teoría y experimentos. Entonces, en el laboratorio lo que hacemos realmente es evolución experimental. Trabajo con bacterias, me siguen gustando mucho las bacterias, y en particular de lo que les quería platicar como un ejemplo de las cosas que estamos haciendo. Entonces, en particular lo que hago es trabajar con resistencia a antibióticos. Y entonces, un poco, ¿por qué es importante estudiar la resistencia a antibióticos? Imagino que aquí todo el mundo pues, ha tomado un antibiótico, sabe que es un antibiótico. Y entonces los antibióticos son de esos descubrimientos que han cambiado la vida muy rápidamente. O sea, los antibióticos realmente son muy recientes, y esta gráfica de causas de muerte en Estados Unidos del 1900 es precisamente en la era pre-antibióticos. Y entonces ahí pueden ver que más del 53% de la causa de muerte estaba ligado precisamente a enfermedades infecciosas. Y eso era evidente porque cualquier enfermedad que te daba, cualquier cortada, cualquiera de estas cosas podría ocasionar la muerte, ¿no? No teníamos ninguna manera de atacarlas. Ahora, para ahí de 1940 se introdujo la penicilina por primera vez en la clínica, y entonces
si ven ahora como la segunda gráfica, que son las causas de muerte en Estados Unidos también, pero en 2010, ven que las enfermedades infecciosas ya solo tienen el 3% de las muertes. Y entonces cuando esto pasó, evidentemente todo el mundo estaba muy contento y lo que pensaron pues, es que le habían ganado la carrera a las bacterias, ¿no? Las bacterias ya no son un problema realmente. Entonces lo que nos hemos dado cuenta últimamente es que hemos encontrado bacterias resistentes a todos los antibióticos. Entonces, en esta gráfica, que es bien interesante porque en la parte de arriba vemos nombres de muchas medicinas que utilizamos en la clínica y los años en los que están apuntados son todos los años en los que se introdujeron esos en la clínica. Y abajo lo que podemos ver son los años en que encontramos bacterias resistentes a esos antibióticos. Entonces, una vez que introducíamos un antibiótico a la clínica, muy rápidamente encontrábamos una bacteria resistente, pero estábamos encontrando realmente muchos antibióticos y entonces lo único que hacían era lo ponían, nada más lo echaban a un lado y utilizaban uno nuevo que era mejor en general y entonces eso ayudaba para subsistir esto. El problema es que a partir más o menos del 2000 realmente se han introducido muy pocos antibióticos en la clínica y entonces tenemos un problema real, ya que no hay un antibiótico para el cual no hayamos encontrado una cepa resistente, o sea, quiere decir que no tenemos ningún antibiótico perfecto. La otra cosa es que hemos encontrado patógenos resistentes a todos los antibióticos que conocemos. Eso quiere decir que hay bacterias o patógenos que son superbacterias, que son esencialmente, si te dan, si los encontramos en un paciente, no tienen absolutamente ninguna opción que darle, ¿no? Y bueno, lo que les decía que en los últimos 20 años no se han encontrado nuevos antibióticos. Entonces, un poco por esta razón, es evidente que el campo del estudio de la evolución de resistencia a antibióticos está teniendo mucho auge, es muy importante, está teniendo mucho dinero y entonces, bueno, muchas personas y muchos laboratorios a lo largo del mundo están empezando a ver qué pasa y sobre todo a entender lo que está pasando, porque no solo es una cuestión de encontrar nuevos antibióticos, sino de entender lo que están haciendo los antibióticos en las cepas que ya tenemos. Y ahora, ¿qué sabemos de las bacterias? Bueno, las bacterias sabemos que crecen mucho y crecen muy rápido. Sobre todo también sabemos que hemos domesticado bacterias, lo cual hace que crezcan muy bien en el laboratorio. Y lo cual precisamente nos permite simplificar muchos de los problemas que son terriblemente complejos. Por ejemplo, si tenemos una clínica, los ponemos a aislar al laboratorio y eso hace que podamos controlar muchas variables y podamos entender ciertas cosas mucho más pequeñas, ¿no? O sea, como quitarle un poco de la complejidad para entender las cosas que están pasando. También sabemos que son de fácil manipulación genética. Esto, aparte de que últimamente conocemos muchos genomas completos, y esto quiere decir que desde hace unos 10, 15 años a la fecha, hay muchos patógenos totalmente secuenciados, sabemos exactamente los genes que hay en esos patógenos, y lo que también es como muy bonito de de las bacterias y sobre todo de las bacterias que utilizamos en el laboratorio es que podemos introducir nuevos genes o quitar nuevos genes, ¿no? Y entonces eso ya lo podemos hacer de manera más o menos sistemática. Por otro lado, podemos ver evolución en tiempo real, ya que como históricamente el registro, la evolución siempre se ha hecho en registro fósil, ¿no? Sabemos un hueso y a partir de ahí reconstruimos una historia. Pero nos hemos dado cuenta que las bacterias crecen tan rápido que podemos tener muchísimas generaciones en poco tiempo. Y entonces podemos ver realmente cómo es la adaptación en tiempo real y cómo se da un proceso evolutivo. Por otro lado, las bacterias tienen esta cuestión que es muy bonita, que estamos trabajando con bacterias y las podemos poner inmediatamente después del tratamiento que les damos en un ultracongelador que está a menos 80 grados y esencialmente se apagan, ¿no? Entonces se quedan totalmente congeladas, ahí tenemos un registro fósil y después las podemos sacar y reviven, o sea, nada más las tienes que poner otra vez en medio rico, las pones calientitas y reviven como si nada hubiera pasado. Entonces eso hace que sea muy fácil precisamente entender qué está pasando o ver en distintas partes del tiempo qué estamos haciendo con las bacterias. Y por supuesto, pues de la parte que más nos interesa, pues que causan enfermedades. Y entonces, un poco la idea que tenemos, que tiene el laboratorio para atacar estos problemas es que queremos tener un sistema
que le vamos a llamar como de abajo para arriba, ¿no? Entonces, lo que queremos es construir modelos o entender las cosas desde abajo y después llegar a población, a nivel de poblaciones. Entonces, empezar con entender y saber cuáles son las interacciones metabólicas y genéticas que hay en una sola célula para así poder generar un modelo matemático. Después, a partir de ahí, hacemos simulaciones numéricas y a partir de las simulaciones numéricas podemos diseñar ahora modelos experimentales que nos ayuden a entender precisamente las cosas que está pasando en la teoría y junto con estas cosas, bueno, en general, o sea, no sé si aquí alguien ha hecho experimentos y teoría, pero los experimentos siempre son mucho más feos que la teoría. La teoría sale en general muy bonito, haces el experimento y todo truena, ¿no? O sea, la realidad evidentemente es mucho más compleja que en general lo que hacemos un modelo matemático. Entonces siempre ahí tiene que haber una retroalimentación hasta generar pues, un completo balance entre las cosas de la realidad que queremos poner en el modelo matemático, de tal manera que todavía sea fácil de hacer y fácil de analizar y que nos diga algo de la realidad y que se parezca suficiente a la realidad. Y a partir de ahí, lo que queremos es generar predicciones a nivel de interacciones ecológicas y evolutivas, porque al final de cuentas, cuando tenemos interacciones metabólicas y genéticas en una célula, tenemos que tomar en cuenta también lo que hace el medio ambiente con eso, ¿no? Los medio ambientes son dinámicos y entonces tenemos que entender, más que qué está pasando en las cosas en equilibrio, cómo está cambiando dinámicamente todo. Entonces, les voy a poner un ejemplo de más o menos cómo hacemos un modelo, de cómo modelamos uno de estos experimentos. Y entonces, en general, lo que hacemos es modelar una población, lo que llaman clonal. Y entonces, una población clonal de bacterias es que tomamos un plato con medio rico, que es lo que comen las bacterias, hacemos un dibujo, como lo vemos ahí, y el dibujo evidentemente está haciendo una dilución del cultivo hasta que quedan células individuales, ¿no? Hasta que quedan puntos solitos. Entonces, estamos asumiendo que cada uno de estos puntos son hijos de una sola célula, ¿no? Son la progenie de una sola célula. Y entonces eso le vamos a llamar una población clonal. ¿Por qué queremos eso? Porque queremos que sean iguales, ¿no? Que sean células idénticas. Entonces tomamos eso, lo ponemos ahora en otro medio rico, pero en medio líquido, y lo ponemos a crecer, ¿no? Este medio líquido va a tener condiciones muy sencillas porque va a ser homogéneo, siempre lo vamos a estar agitando, entonces no va a tener estructura espacial, eso es nada más para simplificar las cosas, va a tener temperatura constante y ya, así ya. Lo vamos a dejar crecer por cierta cantidad de tiempo. Y entonces vamos a tener esto, y con esto podemos definir un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, X va a ser una población clonal de microbios en un medio homogéneo y R es un recurso limitante. Por recurso limitante, o sea, decimos que es limitante porque el recurso se acaba, ¿no? O sea, evidentemente los pones en tu tubito y en algún momento pues, se van a acabar todo lo que tienen ahí. Y entonces podemos definir este sistema de ecuaciones que es muy sencillo, ¿no? Entonces, X es la variable de estado. Va a ser una ecuación con respecto al tiempo, evidentemente. Lo que queremos es ver qué pasa con el tiempo y qué pasa con la población y con el recurso en el tiempo. Y entonces vamos a tener una tasa de crecimiento. Entonces, si vemos, lo único que tiene de X es precisamente esa función G, que es la tasa de crecimiento, que es una función de la concentración del recurso. Y no sé si están familiarizados con este tipo de ecuaciones. Realmente es una sigmoidal nada más. Entonces es una ecuación que va a subir y se va a saturar, ¿no? Y eso ¿por qué pasa eso? El periodo de saturación es porque se acaba el recurso nada más. Y nada más esa Vmax es el punto máximo al que puede crecer y Km es la pendiente máxima a la cual empieza a crecer, ¿no? Entonces eso nada más es cómo crece la bacteria y las bacterias, no crecen de una manera exponencial, sino crecen de una manera logarítmica, ¿no? Se saturan. Y si se fijan en la ecuación del recurso, nada más evidentemente es la tasa de crecimiento por un factor de conversión de la eficiencia metabólica, ¿no? Entonces lo que queremos ver es qué tanto ATP, o sea, qué tanto crece por cantidad de azúcar que está comiendo, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos este sistema que es muy sencillo, ahora podemos empezar a introducir cosas al sistema, ¿no? O sea, ahora, ¿cómo introducimos el antibiótico, por ejemplo? O sea, este sistema precisamente es un sistema que modela ese frasco creciendo de manera homogénea, ¿no?
¿Y ahora qué pasa si le ponemos antibiótico? Entonces, vamos a... bueno, primero, ¿qué le hace el antibiótico a la bacteria? Entonces, hay dos tipos de antibióticos. Hay unos que se llaman bacteriostáticos y unos que se llaman bactericidas. Entonces, nosotros estamos modelando aquí un antibiótico bacteriostático, que lo que hace el antibiótico bacteriostático es que baja la tasa de crecimiento. Entonces, si vemos en la gráfica, en la parte azul es como crece una bacteria normal, sin ningún antibiótico, y la parte de abajo, que ahorita se ve negra, pero es roja creo, es cómo crece la bacteria cuando le estamos introduciendo un poco de antibiótico, ¿no? Y entonces lo que va a hacer el antibiótico es precisamente decrecer el crecimiento bacteriano, y mediante una tasa de inhibición que está aquí, ¿no? Entonces ahora, bueno, parece que para confundirlos nada más les acabo de cambiar la notación, pero de ese ahora es el sustrato, es lo que le habíamos puesto R, sustrato, recurso. La D es el antibiótico, y nada más le puse D por el nombre del antibiótico que estábamos modelando, y B es el crecimiento bacteriano, ¿no? Entonces ahora, si se fijan, el crecimiento bacteriano, esa GS que teníamos, antes solo dependía de la cantidad de recurso que había. O sea, la bacteria va a crecer hasta que tenga recurso. Y ahora va a depender también del recurso que tenga y el antibiótico que tenga. Entonces ahora, bueno, tenemos un sistema de 3 ecuaciones. Esto no iba ahí, pero bueno. Y ahora, ¿qué pasa cuando en vez de un solo antibiótico le metemos 2 antibióticos? Y entonces ahora, un poco lo que nos interesaba realmente saber, o sea, lo que nos interesaba estudiar en este momento era, bueno, sabíamos que si tratábamos a una bacteria con un antibiótico, esto generaba resistencia, ¿no? Eso se sabe. Y entonces ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo minimizas la resistencia? Entonces lo que estábamos haciendo es buscando tratamientos que minimizaran eso. Y lo que se nos ocurrió es, pues, ¿no? ¿Qué pasa si pones 2 antibióticos juntos, ¿no? Entonces hay maneras de, bueno, los antibióticos cuando los pones juntos interaccionan, como todo, ¿no? Entonces hay 3 maneras que pueden interaccionar. Pueden ser neutros, lo cual quiere decir que nada más un antibiótico, bueno, pones un antibiótico, pones el otro, y la suma del efecto de los antibióticos es lo que pasa. Pueden ser sinergísticos, que es la parte interesante, que quiere decir que los antibióticos, si los pones juntos, son más potentes que si los pusieras separado, y eso es la gráfica que tenemos de su lado derecho, que es esta, donde en el eje X tenemos la proporción de los antibióticos, o sea, en los extremos es un antibiótico y el otro, y conforme nos vamos poniendo al centro, vamos combinando antibióticos hasta llegar al 50-50. Y entonces en el eje Y tenemos la densidad bacteriana, y vemos que cuando llegamos al 50% es la parte más baja de la densidad. Y entonces eso es un muy buen antibiótico, porque estamos usando menos antibiótico, bueno, más bien usando la misma cantidad de antibiótico tenemos menos densidad bacteriana. Por otro lado, también los antibióticos pueden ser antagonistas, que es el caso contrario, ¿no? Que usarlos juntos se inhiben, y entonces se inhiben, y entonces la densidad bacteriana crece, ¿no? Entonces esa es una mala combinación de antibióticos, evidentemente. Entonces ahora, en cuestión de modelado, pues ahora la tasa de inhibición va a depender de los 2 antibióticos, tiene una forma un poco más rara, y la tasa de crecimiento también ya depende de los 2 antibióticos, ¿no? Entonces aquí es donde podemos poner el tipo de interacción que tengan los antibióticos. Y le adherimos una variable más a nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces ahora tenemos el sistema de ecuaciones del sustrato, los 2 antibióticos que son D y E, y la densidad bacteriana. Y ahora, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo le hacemos ahora para poner un sistema evolutivo? Y por un sistema evolutivo es que le queremos meter ahora que las bacterias se vuelvan resistentes. Que las bacterias en ese momento, hasta el momento anterior, eran susceptibles, ¿no? Las bacterias siempre le pegaban al antibiótico. Pero lo que queremos ver es precisamente cuál es el proceso de evolución de las bacterias. Y para eso, lo que vamos a hacer es que vamos a asumir que vamos a tener una bacteria susceptible, que era la que teníamos, que es la que está arriba, y ahora, como tenemos 2 antibióticos, la bacteria puede volverse resistente a uno o a otro, y después puede volverse resistente a los 2, ¿no? Que eso también puede pasar. Y estamos asumiendo que eso va a pasar son mutaciones de un paso, pero van a tener la misma probabilidad. Entonces,
un poco lo que se pensaba, un poco la intuición, era que para que una bacteria fuera multiresistente, o sea, que fuera resistente a los dos antibióticos, tendría que forzosamente pasar primero para ser resistente a uno y luego ya se podía ser multiresistente y no podía ser una mutación de un paso, ¿no? Entonces, nada más introduciendo eso, lo que va a cambiar es que ahora vamos a tener 4 distintos tipos de bacterias, que son, o sea, la función B, bueno, la B se convierte ahora en un vector, que antes nada más B eran bacterias susceptibles, y ahora tenemos bacterias susceptibles, bacterias resistentes a un antibiótico, al otro o a los dos. Y entonces lo que nos interesaba ver es precisamente cómo, o sea, bueno, teníamos un modelo ya, y nos interesaba hacer un experimento evolutivo, ¿no?, con el modelo. Entonces, un experimento, lo que se llama un experimento evolutivo, es que teníamos el primer frasco, como les había dicho, donde ponemos un poco de bacteria susceptible con una combinación de antibióticos, y lo que vamos a hacer es dejarlo correr por 24 horas y después tomamos una muestra de ese tomamos una muestra de ese cultivo y lo ponemos en un frasco otra vez con antibiótico nuevo. Y así lo vamos pasando. Y lo que queremos ver es precisamente cómo evoluciona la resistencia. Y entonces, bueno, en la parte de arriba tenemos el modelo, y en la parte de abajo tenemos los datos, ¿no?, los datos experimentales. Y entonces ahorita ya tenemos, bueno, si lo ven, más o menos se ve parecido, ¿no? O sea, es un buen modelo para que capture esto. Y entonces eso es lo que queremos. Queremos modelos que puedan predecir los datos, ¿no? Sí. En el eje X es densidad bacteriana. No, en el eje Y, perdón. Densidad. ¿Cuál? Experimentalmente, con densidad óptica. Ahorita les explico un poquito de eso. Entonces, bueno, precisamente ahora el sistema experimental, lo que hicimos fue, tenemos una Escherichia coli, que Escherichia coli es una bacteria muy común, que puede o no ser patógena, pero en realidad todos la tenemos en el estómago. Esta en particular es una de laboratorio, o sea, es una que ya ha estado domesticada por mucho tiempo. Tenemos medio mínimo, que lo único que quiere decir es que tiene un solo recurso limitante. Estamos utilizando eritromicina y doxiciclina, y lo interesante de estos dos antibióticos es que tenían un perfil sinergístico muy bonito. Y entonces precisamente nada más un poco cómo hacemos los experimentos, es que lo que hacemos es tomamos lo que se llama una placa de 96 pozos, hacemos todo en volúmenes muy chiquitos para poder hacer muchos volúmenes, y entonces en 150 microlitros ponemos, o sea, estos son unas placas de este tamaño, que tienen 96 pocitos, ponemos 150 microlitros en todas esas con distintas cantidades de antibiótico, y lo metemos a un lector de placas que lo que nos mide precisamente es la densidad óptica. Y la densidad óptica lo único que es un rayo de luz, y lo que mides es cuánta luz pasa, ¿no? Y lo que tenemos son estas curvas de crecimiento, donde en el eje X es tiempo y en el eje Y precisamente es densidad óptica. Después, evidentemente, se hacen controles para pasar de densidad óptica a números de células, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tenemos. Y al final obtenemos este tipo de gráficas, que esto es lo que se llama típicamente una dosis-respuesta, donde el eje X es el antibiótico y el eje Y es densidad óptica, pero cada uno de estos puntos es uno de estos. ¿Ok? Y entonces lo que estamos viendo, nada más estamos midiendo hasta qué punto la población es resistente al antibiótico. ¿Ok? Pero cada uno de estos puntos son experimentos independientes. Por mecanismo de resistencia te refieres a que la bacteria rechaza la... Exacto, sí, sí. Es que en realidad, en cuestión de antibióticos es chistoso porque sí hay varios mecanismos de resistencia, pero no son tantos. Y este mecanismo de resistencia es el que es como el más común de todos, ¿no? El de las bombas de flujo. Entonces es un mecanismo de resistencia muy interesante en realidad, porque es muy costoso para la célula, porque lo que hace es crear poros en la célula, que son así, y de manera activa, o sea, bueno, hay transportadores que meten cosas en la célula, el antibiótico se mete por ahí, o por difusión pasiva, nada más a través de la membrana, y lo que hacen estas cosas es agarrar el antibiótico y sacarlo de manera activa. Y entonces eso se regula por una duplicación del genoma. Y ahora lo que obtuvimos es que las primeras, el resultado de este proyecto fue que cuando hicimos nada más un día,
Cada uno de esos puntos es un experimento independiente. Teníamos los dos extremos en el eje X son tener monoterapias, y después lo que hicimos fue estar poniendo un poquito de cada uno hasta llegar al 50-50 de los dos antibióticos, ¿no? Y medimos la densidad óptica. Entonces, la línea es el modelo, el punto son los datos, y como vemos, pues tenía un perfil sinergístico como lo habíamos hecho, ¿no? Ahora, cuando hicimos el experimento evolutivo, lo que encontramos fue que en un solo día, bueno, en una sola transferencia, lo que era un buen tratamiento, pues se volvió un muy mal tratamiento, ¿no? Y de un perfil sinergístico se volvió un perfil antagonista. Y entonces, pues, bueno, en cuestión así como de qué le va a pasar a la humanidad, pues esto está muy mal, ¿sí? Las barras de error no provienen. Tenemos réplicas. Lo que pasa es que cada uno de los cuadritos que te enseñé, tenemos al menos 4 o 5 réplicas por experimento. Entonces tienen todos barras de error, ¿no? El modelo no tiene barra de error porque es totalmente determinista. Entonces, cuando nos dimos cuenta que entre más fuerte era el antibiótico, entre mejor el antibiótico, pues la resistencia se botaba mucho más, ¿no? Y esto, pues, eran unas muy malas noticias. Y entonces, bueno, esto en general nada más es un ejemplo del tipo de investigación que hacemos, ¿no? Del tipo de cosas que hacemos. Y en realidad, esto nos ha ayudado a aprender muchas cosas. Ya llevamos, bueno, estos 4 años he estado trabajando en antibióticos, y entonces nos interesa precisamente intentar diseñar tratamientos óptimos que minimicen la evolución de resistencia, y sobre todo con esta vista de que dar tratamientos muy fuertes es bastante malo, ¿no? O sea, dar tratamientos muy fuertes lo que hace es empujar la presión de selección hacia que haya mucha resistencia. Y bueno, hemos encontrado cosas como que la variabilidad en poblaciones bacterianas clonales es muy amplia, por lo cual es muy raro decidir, así como o hasta en el modelo, decir que las poblaciones son homogéneas. Y nos interesa también estudiar cómo afecta la estructura espacial en la dinámica poblacional. Y entonces, bueno, nada más como ya para terminar, otra de las cosas que hacemos en el laboratorio es obtener este tipo de datos de microfluídica con microscopios de epifluorescencia. Entonces, nada más, son datos evidentemente muy bonitos, bueno, a mí me encantan. Cada uno de esos bastones es una bacteria dividiéndose. Lo que hacemos son producir chips chiquititos, como de 3 centímetros, donde caben precisamente todo, o sea, la película está tomada en una celda que tiene una micra de alto para que solo pueda entrar una célula y se empiece a dividir. Y entonces lo que estamos haciendo aquí es que asociamos a una proteína fluorescente GFP que brilla en verde, le pusimos un plásmido que también le confiere resistencia a cierto antibiótico. Y después lo que hacemos es introducir el antibiótico pintado de rojo, y entonces cuando ven que las células se ponen rojas es que se mueren, y entonces el antibiótico entra. Y las que quedan prendidas son las más resistentes, que son las verdes, ¿no? Y esto nos ha ayudado mucho, bueno, estamos trabajando en eso, y bueno, tenemos como otro tipo de preguntas con este tipo de técnicas, ¿no? Y creo que con eso quería acabar. Nada más. Muchas gracias. Se hicieron varias preguntas a lo largo de la charla, pero bueno, yo sí. Cuando empiezas a definir las variables, en función de qué tanto medio había, ¿esas funciones cómo se obtuvieron o de dónde salieron? En realidad son geometría básica, o sea, como que la función de crecimiento, que es en la que se basa todo, la que les decía que era una función sigmoidal, es una reacción de Michaelis-Menten, que es nada más como es una reacción de enzima-sustrato. Y lo que pasa es que así funciona, o sea, entra el azúcar y es precisamente una reacción, y lo que genera es ATP. Entonces, nada más es una reacción enzima-sustrato. Y es como muy conocida en estequiometría. Okay. Sí, o sea, eso es como Pero me imagino que, bueno, al inicio alguien la tuvo que haber propuesto. Michaelis-Menten. Okay. Sí. ¿Eso fue con datos experimentales? Sí, tú? sí. Okay. Pero ellos lo hacían, con enzimas, hacían cosas químicas con eso. También está de moda usar extractos de plantas, ¿no?, para tratar de eliminar las bacterias. Me pregunta si
tus modelos podrían trabajar, por ejemplo, con extractos de plantas? ¿O hay que hacer modificaciones? Pues seguro habrá que hacer modificaciones en el sentido, o sea, el modelo está basado en cómo interacciona nada más la bacteria con la sustancia, ¿no? Y entonces sí incluimos como detalle, o sea, ahorita no puse como los detalles de todo el modelo, pero incluimos detalle, por ejemplo, de bombas de flujo y esas cosas. Entonces, más o menos, o sea, para que sea un modelo realmente detallado, lo único que tendríamos que ver es precisamente cuál es el método de acción de pues, lo que sea, o sea, antibiótico o extracto de planta, o también estamos usando, por ejemplo, metales. Hay metales que también son bactericidas, ¿no? ¿Cómo? Pues, o sea, sí, le ponemos un poquito de plata a las cosas, por ejemplo, y se mueren, ¿no? Y entonces, si sabemos cuál es el modo de acción de eso, lo podemos modelar. Los extractos de plantas lo que hacen es, ya sea de vegetales o productos marinos, lo que hacen es aislar el compuesto químico que es activo contra determinada bacteria, que es como estamos usando desde hace mucho tiempo. Sí, como nuevos antibióticos, ¿no? Sí, sí. Porque de hecho, por ejemplo, muchos de los compuestos que habían encontrado que se suponían que producían, digamos, animales o algas, después se dieron cuenta que eran las bacterias asociadas a esos animales que los producían y pueden ser antibacteriales, a pesar de que sí. Sí. Pues es que, bueno, los antibióticos están ahí, ¿no? O sea, nosotros realmente no hemos inventado antibióticos, sino que hemos descubierto antibióticos y después los hemos modificado. Pero igual que los antibióticos, la resistencia también está ahí, o sea, los mecanismos que hacen resistente a las bacterias tampoco es algo que nosotros hayamos producido, sino nada más es algo que está ahí y que estamos seleccionando por eso, ¿no? Estamos haciendo una presión evolutiva muy fuerte hacia eso, pero todo está ahí, ¿no? O sea, los antibióticos, o sea, por eso se dice que es un descubrimiento y no una invención, ¿no? Pero, mi pregunta es que algunas bacterias forman la manera de cómo evaden el antibiótico, es formando biopelículas. Sí. En el modelo está eso, ¿puedes decirte? Aquí no, en este modelo no, porque si te fijas precisamente pues, por todas las cosas que hice y por el modelo experimental que estábamos haciendo, era un modelo totalmente homogéneo. Precisamente eso es parte de lo que estamos haciendo cuando introducimos estructura espacial. O sea, la biopelícula ayuda precisamente porque tiene una estructura espacial muy rígida, ¿no? Y tiene una estructura espacial o sea, arriba es rígida y después es más suave y después es permeable y después, o sea, tiene una estructura espacial totalmente definida, lo cual ayuda a que no permee el antibiótico. Pero entonces sí estamos generando modelos espaciales, o sea, intentando hacer modelos de biopelículas también. Es mucho más complicado y hacer experimentos en biopelículas también es más complicado, o sea, medir cosas ahí es mucho más complicado. Entonces sí, eso es mucho más, bueno, es más lento. Y bueno, a ver si entendí. Donde estaban planteadas las ecuaciones, ¿ese modelo ya lo había encontrado alguien más? ¿O? El modelo no, o sea... ¿Podemos sí. para ver qué? ¿El final o el del principio? Mejor el del principio, que está más sencillo. Es que este es un modelo de dinámica poblacional. Ajá, ¿no? por ejemplo, ya estaba. O sea, esa teoría ya estaba hecha. ¿O sí, la dinámica de poblaciones ya está hecha, ya está, ¿no? Okay. Ajá. O sea, esos modelos de crecimiento ya están hechos y están estudiados. En general se desarrollaron para modelos de quimiostatos, de bioreactores, como medios continuos. ¿Y cuál es la parte que aporta la investigación que ustedes están haciendo? O sea, ¿cuál es lo nuevo, pues? Bueno, nadie lo había puesto, somos de los primeros que lo hicimos con antibióticos. O sea, como que los modelos de crecimiento poblacional sí se tienen, pero muy poca gente había hecho modelos con antibióticos, ¿no? Y, o sea, precisamente todas estas cosas son cosas que nosotros desarrollamos, ¿no? Entonces desarrollamos a partir de nuestros experimentos. Entonces teníamos nuestros experimentos y todas esas observaciones nosotros las hicimos. Después parte de todas estas cosas, o sea, como que estos modelos ya están publicados y lo que ha hecho gente es reparametrizarlos.
Y entonces tener sus propios experimentos y poner sus propios parámetros, ¿no? Y entonces eso se puede hacer, ¿no? Yo tengo dos preguntas. Sí. Para su, bueno, no sé, creo que una gráfica de resistencia de las bacterias a los antibióticos. Ajá. No entiendo quién fungió como otro testigo para comparar las resistencias de bacterias viejas a las bacterias actuales. O sea, ¿quién fueron los registros fósiles? ¿Cómo? A ver. O sea, para comparar la resistencia a los antibióticos en años pasados a la resistencia de estos años, ¿quién sirvió para hacer ese tipo de comparaciones? ¿Los registros fósiles que usted tiene guardados? No entiendo la pregunta. ¿Cuál es? Eso no fue lo que analizaron. Lo que creo que tratas de decir es, ahorita sabemos qué resistencia tienen las cepas en este momento, pero ¿Cómo sabemos que son resistentes? No. A estas, ¿cómo comparó estas con las antiguas cepas en años pasados? ¿Cómo? O sea, ¿cómo cuando hicimos el genoma? Bueno, o sea, a ver, en los experimentos lo que se hace siempre es, tienes que congelar la primera célula, la primera bacteria, bueno, la primera población con la que empezaste el experimento, y después lo que haces es tomar tiempos y mandar secuenciar a ciertos tiempos. Entonces tienes tu bacteria que no, o sea, que esperas que no sea resistente porque es la susceptible, y entonces eso, haces todo el genoma de eso. Y después tienes la última, que es resistente, y comparas los genomas, ¿no? Y también hay genomas de referencia en el sentido que ya están publicados, que todo el mundo ha curado, y entonces por eso se utilizan muchos cepas de laboratorio, porque precisamente sabes exactamente lo que hay, ¿no? Puedes alinear con esos genomas de referencia, entonces sabes exactamente qué hay, y así puedes ver cuando hay cambios, sabes que son cambios debido precisamente al tratamiento que tú le estás poniendo, ¿no? Porque evidentemente los modelos, o sea, digo que todas estas cosas son dinámicas y es evolutivo, o sea, como si tú haces un experimento evolutivo sin antibiótico, aún así hay cambios, o sea, hay cambios en el genoma de la bacteria, que hay cambios adaptativos al medio ambiente, a pocos volúmenes, a poco oxígeno, a un chorro de cosas, ¿no? Entonces las bacterias van a cambiar todo el tiempo. Entonces necesitas puntos de entrada con y sin antibiótico, o sea, también siempre tienes que tener un control. O sea, si tu experimento duró 8 días con antibiótico, tienes que tener un control sin antibiótico de los mismos 8 días para poder restar los efectos, ¿no? Para poder realmente saber el efecto del antibiótico que el efecto del otro. No sé si estoy contestando a tu pregunta. Y la segunda, con las conclusiones que esté dando de su presentación, ¿hay una terapia realmente incluida que ella se esté dando para este? Pues no, lo que pasa es que, bueno, sí sabemos que las terapias que se dan... Bueno, por terapia me refería, como dice que va a llegar un momento en que los antibióticos ya no van a ser en ningún punto. ¿Hay algún otro método para...? Bueno, sí ha habido propuestas, o sea, no sé si han escuchado de los bacteriófagos, que son viruses que atacan bacterias, ¿no? Y entonces ahora cuando ya todo está perdido, en general hacen terapias de bacteriófagos. Y han sido exitosas. El problema de las terapias de bacteriófagos es que pues, los bacteriófagos también son entes que evolucionan, y entonces hay una ecoevolución, y muchas veces no son particulares de las bacterias. Entonces, si metes un virus aparte al cuerpo humano, pues te puede generar cualquier otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, se está viendo eso, y se está viendo que tal vez precisamente dar mucho antibiótico, que es lo que, o sea, como que lo que siempre se ha pensado en la medicina normal, no es tan bueno. Sí, bueno, lo que le iba a decir, porque tengo entendido que cuando se empieza a dar tratamientos con un espectro alto de antibióticos, se empiezan a fallar los pacientes en menos de 12 horas. Básicamente los riñones empiezan a fallar por todos los antibióticos que le meten. Entonces, sí. no veo la eficiencia en atascarlo de antibióticos en unos Pero eso también tiene que ver con que muchas veces no solo la bacteria quieres atacar esos susceptibles antibióticos o a esa serie de antibióticos, sino el resto de tu flora que está intillando. Sí. Entonces te ataca Bueno, es que porque ya está en tu cuerpo. Y por eso es que, porque ya se son susceptibles a esas cosas, las otras siguen vivas y hay que sí. seguir dando defensas, y las primeras que son las que están, por ejemplo, en el intestino, mueren más rápido. Sí, ese es el problema de los antibióticos de alto espectro, que matan todo, ¿no? Por eso no toman antibióticos hasta que en serio estén muy mal. En serio. Yo tengo una última pregunta, que es, ¿qué tan viable sería, por ejemplo, hacer ese tipo de experimentos, pero con una microbalanza de cuarzo? ¿Una qué? Microbalanza de cuarzo, ¿sabes? No sé qué es una microbalanza de cuarzo. Una microbalanza de cuarzo es un resonador que resona a una frecuencia determinada. Ajá. Y
y lo que haces es que te puede empezar con exactitud de nanogramos, lo que tienes arriba y cómo va, y puede empezar la dinámica del sistema. Okay. Puedes poner una bacteria y dejarla que crezca ahí sobre el superficie. Pero la bacteria necesita como medio para, o sea, estas cosas que le puedes hacer. Ah, pues mira, pues igual sí, entonces igual sí. Nada más, como tú me decías, tú acá usas 96 positivos. Tienes una sola microbalanza de cuarzo. Ah, sí, no. O sea, vas a tener que tener... No, bueno, parte de todas estas cosas es que, bueno, la experimentación necesita repetibilidad, ¿no? Pero mira, imagino que es muy sensible, ¿no? Sí, sí, sería muy interesante hacerlo. Gracias por la